las primeras unidades temáticas, cómo el cerebro trabaja en esta probabilidad de lo que está sucediendo, y vamos a ver principalmente esta parte hoy, ¿sí? Esos sistemas de emergencia y esos procesos cognitivos y emocionales. Y cómo se establece una jerarquía estructural y funcional, por eso vamos a correlacionar estructuras corticales del sistema límbico y del tronco encefálico, dando hincapié principalmente en las respuestas que conocemos como sistema de emergencia o respuesta de emergencia, que sería lo que involucra al eje hipotálamo hipófiso suprarrenal y al simpático adrenal. Por lo tanto, vamos a desarrollar particularmente esta parte. Entonces, ya en la clase pasada, entonces, hablamos en este modelo general de estrés, hablamos de los estresores, y ahora vamos a hablar de esa segunda etapa, que se llama evaluación o appraisal, y habla de afectivo y cognitivo. Ya la presencia de estas dos palabras, ustedes ya saben que estamos vinculando sistema límbico, córtex. Lo que vamos a ver un poquito más, aplicando todo lo que está desarrollado con más detalle en esos teóricos que dice teórico de sistema nervioso 1, 2, 3, 4, 5, es la parte más teórica de cuando nosotros hablamos de evaluación afectivo-cognitiva, serían todos los procesos que están detrás de eso. Ahora aplicamos esos procesos generales a este proceso específico de estrés. Entonces, vamos a ir hablando de lo que se construye en este modelo general de este proceso de estrés, y también cuando hablamos, ¿se acuerdan que ya en la clase pasada estuvimos mencionando la importancia para cada individuo de lo que serían las variables disposicionales? ¿Qué sería eso? Que la carga, sería la mochila que tiene cada uno, la historia personal. ¿Se acuerdan que desde el aspecto biopsicosocial estamos hablando de lo psico y lo social, de toda esa mochila que tiene cada uno, que tiene que ver con la herencia, con la epigenética y con el apoyo social que impacta en esta respuesta fisiológica. Y justamente es como que parece tan teórico, vamos a tratar de traducir esto que hablamos de variables, que serían las variables, las variaciones que hay en cada individuo, vamos a tratar de traducir a algo fisiológico. Entonces vamos a estar hablando de cómo se realiza la evaluación, el afrontamiento y la respuesta, y cómo es que podemos decir hay variaciones individuales debido a que puede variar este componente o este componente. O sea, le vamos a dar un fundamento fisiológico a esto que parece tan teórico. Todo lo que tiene que ver con estados de salud lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, cuando lo relacionamos a qué llamamos de evaluación afectiva y cognitiva, tenemos que tener en cuenta que esta interacción entre los sistemas corticales o todas las estructuras corticales y todas las estructuras del sistema límbico, en el fondo lo que están haciendo es que cada individuo evalúa y, entre comillas, vamos a llamar así, decide si ese estímulo es estresante o es un estímulo aversivo o no. Eso sería lo primero, que esta interacción entre el sistema cognitivo y el sistema afectivo y límbico están, entre comillas, decidiendo. La primera cuestión es eso. ¿Es aversivo? ¿Es un estímulo estresante? Puede que no, dada su historia, la historia personal de ese individuo. Para otro individuo puede ser que se perciba como amenazante ese estímulo. Ahí vemos la primera diferencia ya en esta dualidad. Hay individuos que consideran que un estímulo puede ser aversivo, para otros ese mismo estímulo en esa misma situación no es aversivo, o sea, no es estresante. Entonces, ¿cómo es que se construye estas diferencias en la evaluación del estímulo estresor? Siempre, fíjense que vamos a considerar estímulo estresor y miren que aparece en esto la experiencia ante ese mismo estímulo. Y participan particularmente varias estructuras que las vamos a mencionar siempre ahora. El córtex prefrontal medial, obviamente porque es el que termina construyendo esa percepción del mundo que nos circunda, recibiendo todas las aferencias
del sistema límbico, reconstruye constantemente el mundo que nos rodea. Obviamente es el principal responsable de lo que se llama control top-down, que hemos visto que serían todas las eferencias que parten de la corteza hacia estructuras subcorticales. Por eso hablamos generalmente, al aparecer en esa teoría del cerebro T1, todo lo que es corteza, hablamos de que hay una supremacía, entre comillas, de toda la construcción cognitiva sobre lo emocional y afectivo del sistema límbico. Hay una parte específica que es importante en esta evaluación cognitiva y afectiva del estímulo, que es la orbitofrontal, una partecita de la corteza que está acá, viene en el límite. ¿Por qué es importante? Porque es como que constata constantemente esa parte de la corteza el estímulo y lo pone en valoración con respuestas previas, cuestiones aprendidas, con toda la interacción con el sistema límbico, y tiende a frenar respuestas instintivas. O sea, ese control top-down es importante desde el córtex orbitofrontal, que para decirlo es una de las partes de la corteza que se termina de mielinizar en la adolescencia tardía. Y sería justamente la que pone freno a algunos tipos de respuestas que serían riesgosas para el individuo. Y el córtex cingulado, que es la parte como más interna del córtex, que queda justo encima del sistema límbico, y esta es la encargada de monitorear posibles conflictos entre las valoraciones y las conductas que se pueden dar. Obviamente que hace control de los sistemas atencionales, que se acuerdan que tenemos a ese nivel cortical el sistema atencional que focaliza la atención. Entonces, si hay competencia entre dos estímulos, es el córtex cingulado, debido a las aferencias límbicas que tiene y la gran interacción, que termina enfocando el sistema atencional frontal hacia el estímulo que se valora más importante desde la emocionalidad. Por eso hablamos de relacionado con el control de la atención y de un montón de funciones ejecutivas que son las que tienen desarrolladas en el teórico. Obviamente que uno lo menciona así en una extrema simplificación, porque todas estas estructuras a su vez están muy vinculadas por interneuronas y hay un flujo de información constante, pero por eso hablamos de que es una red. Y tiene justamente una gran interacción con el sistema límbico. O sea que además de tener interacción entre ellas, tiene interacción con la amígdala como parte muy antigua del sistema límbico, que es la estructura más básica que detecta estímulos vinculados a la supervivencia y los vincula directamente a la emoción del miedo, y a su vez muy vinculado al hipocampo como parte de esa estructura del sistema límbico, donde se procesan constantemente el contexto, correlacionándolo con las historias previas de la vida de cada uno, o sea, con la memoria, ya sea episódica, o sea, de los propios episodios de la vida, como la memoria declarativa. Y todo esto entonces está constantemente realizando una evaluación, por eso hablamos que es afectiva y cognitiva. Esa evaluación de ese estímulo, que puede ser un estímulo inesperado o un estímulo que se considera amenazador, recuerden que puede ser real o puede ser imaginado, ¿sí? Y esa evaluación entonces de las situaciones, lo que algunos llaman evaluación primaria, porque también paralelamente esta evaluación no es solo del estímulo, sino también de los recursos del propio individuo. O sea, constantemente el cerebro está evaluando los estímulos que nos rodean, pero también está evaluando, cuando ese estímulo se detecta como amenazador, qué recursos tenemos para la próxima etapa, que es el afrontamiento. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que está la evaluación
que dijimos que es afectiva y es cognitiva. Vimos cuáles son las principales estructuras que están interactuando en esa evaluación cognitiva y afectiva. Que la evaluación es principalmente del estímulo, pero también se comienza a evaluar los recursos con los que se podría afrontar ese estímulo. Y como decimos que tiene un significado particular para cada individuo, por eso hablamos de que esa evaluación, esa interpretación del estímulo depende de cada persona. Y termina vinculando ese estímulo si es estresor o no, en primer término. Y en segundo término, justamente estas diferencias individuales de la interpretación, tanto de las circunstancias, como del estímulo en sí mismo, como de los posibles recursos, que son los que van a terminar diciendo, ¿es estresor o no es estresor para mí, o sea, para cada individuo? Es lo que hace que observemos que el mismo estresor puede generar respuestas diferentes en distintas personas y, a su vez, en la misma persona, el mismo estresor puede generar respuestas distintas porque va a depender del contexto en el que se da. O sea que no es lineal, es lo que hablábamos en la clase pasada, cuando en esta evolución del concepto de estrés, que Cannon y Searle, ¿se acuerdan que inicialmente era como que el mismo estímulo genera siempre la respuesta? Después, obviamente, acordaron que la respuesta era la misma, pero después cuando se empezó a estudiar el estresor, cada tipo de estresor generaba particularmente un balance hacia una de las vías u otras, que ahora vamos a ver algunas, y obviamente después se empezó con la carga de la historia de cada individuo al vincular todos estos procesos con la evaluación afectiva y cognitiva. O sea, cuando se integró el concepto biopsicosocial de Engel. Ahora, hay algo que nos pasa constantemente cuando estamos frente a un estímulo estresor, y que dábamos el ejemplo la clase pasada, que dábamos el ejemplo de un ejemplo típico de la vida real, donde vamos caminando por la calle, nuestro cerebro constantemente está pensando, esta hora, está oscureciendo, llevamos la cartera, vamos caminando por una calle y sentimos el ruido de una moto y nuestro cerebro constantemente, así vemos en la tele que hay un montón de motochorros, supónganse que estamos caminando por una calle en Buenos Aires y que estamos, o sea, el cerebro ahí hace una evaluación, el sonido de la moto es lejos, esté cerca, entonces hay una respuesta, miro hacia atrás, miro hacia adelante, voy caminando más cerca de la pared, pongo la cartera, todo eso justamente es esto de lo que estamos hablando. Pero de repente estamos caminando tan cerca de la pared que aparece un perro a través de una reja y tenemos una respuesta. El estímulo es inesperado, fíjense la diferencia entre un estímulo imaginario, ¿sí?, de ese cerebro que en la realidad reconstruye que puede pasar, que existe la probabilidad de que ese evento ocurra, con un evento real inesperado, amenazador. Y ahí, ¿qué se evidencia? Que todo esto de la evaluación afectivo-cognitiva es bypaseada porque se da una respuesta directa. ¿Qué sentimos? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, tenemos una respuesta corporal, fisiológica y a veces conductual, porque a veces gritamos, a veces nos quedamos paralizados, a veces salimos corriendo, ante ese estímulo. Por lo tanto, eso es lo que se conoce como que el estímulo directamente bypassó esa evaluación afectiva cognitiva, la amígdala es el principal receptor a través de los mismos sistemas de construcción del estímulo, ya sea auditivo o visual, que conocemos a través de vías auditivas y visual, hay neuronas que van a la amígdala directamente y se genera una respuesta innata, una respuesta no pensada. O sea, estamos bypassando esto que hablamos de la evaluación afectiva y cognitiva. Por lo tanto, ahí tenemos que pensar que hay vías neuronales que están conectando la corteza prefrontal, en esta cuestión cognitiva, con esta parte del sistema límbico que es la amígdala, que es dijimos, una parte muy antigua en ese
cerebro paleomamífero, sería una teoría del cerebro triuno. Entonces, acá que está comparando, cómo cuando hay un estrés que puede ser procesado cognitivamente y cuando se está, entre comillas, bypaseando, con este ejemplo que les daba yo, el procesamiento de la corteza prefrontal. Entonces, lo que vemos acá es que siempre la amígdala está recibiendo esa información. Lo que pasa es que tenemos ese control superior cognitivo, que hablábamos de la supremacía cognitiva, que hace que no se expresen esas respuestas típicas de la emoción del miedo. Y la cuestión es cómo, que acá tenemos, están representadas la amígdala, dos partes de la amígdala, tiene muchas, acá hay dos núcleos, o sea, conjuntos de neuronas, si bien la amígdala se considera una sola estructura, tiene a su vez diferencias. Acá que aparecen, lo que ustedes estuvieron estudiando como sistemas modulatorios, difusos, área tegmental ventral, núcleo del racus, lucus ceruleus, que tenemos dopamina, serotonina, noradrenalina. Fíjense que están en íntima vinculación con la información que maneja la amígdala, estimula la liberación de estos neurotransmisores a nivel de la corteza prefrontal. Cuando este estímulo es un estímulo normal, suave, esperado, es un estímulo estresor, pero cognitivamente no genera ninguna respuesta, es porque estos niveles de liberación de los sistemas modulatorios difusos están activando principalmente, y cuando hablamos de acá estamos hablando de los niveles de noradrenalina, que son los más importantes en este sentido, los niveles de noradrenalina que se liberan por este estímulo activan los receptores alfa 2, ¿sí? O sea, que son de alta afinidad. ¿Qué quiere decir que los receptores sean de alta afinidad? Que con menor nivel de noradrenalina que se libera ya están activados, porque tienen una gran afinidad por el neurotransmisor. Al activarse esas neuronas en la corteza prefrontal, ¿sí?, se incrementa, recuerden que esa corteza prefrontal, siempre las neuronas eferentes, que fíjense que es un circuito que llegan a la amígdala, son glutamatérgicas. Pero esas eferencias glutamatérgicas de la corteza hacen una acción, en este caso, sobre interneuronas GABAérgicas, o sea que lo que vincula estas dos estructuras son neuronas GABAérgicas. Por lo tanto, en niveles normales de noradrenalina, bajos, se estimulan receptores de alta afinidad, que son los alfa 2, hay una estimulación de la amígdala, de parte de la amígdala, que estimula neuronas GABA, que son siempre inhibitorias. Por lo tanto, el resultado de este circuito es que las conductas o las respuestas de emergencia que se generarían no están presentes, porque GABA, esos niveles de GABA están inhibiendo la expresión de esas conductas en las que participa el área de la amígdala que tiene la parte central. Entonces acá se genera una inhibición de esto y no se expresan las conductas. Ahora, ¿qué pasa cuando esos estímulos, como dijimos entre comillas, qué quiere decir que bypasseen? Porque se genera por el estímulo aumentado, ¿qué cosa? Que aumenten mucho la liberación de estos neurotransmisores del sistema modulatorio difuso. ¿Cuál nos interesa particularmente? Dijimos lucus ceruleus, noradrenalina. Cuando se elevan mucho los niveles de noradrenalina, se activan los receptores de baja afinidad, que antes no se activaban, que en este caso son los alfa 1. Fíjense que acá habla que el cociente es alfa 2 sobre alfa 1. Fíjense que se invierte porque quedan muchos más receptores alfa 1 que alfa 2 activados. Porque esos alfa 1, al haber gran liberación de noradrenalina en el córtex prefrontal, se activan. Y acá tenemos
algo importante también que tenemos que recalcar, que en esta situación ese córtex prefrontal está en un nivel óptimo de actividad, ¿sí? Ese estado de vigilancia es el óptimo. Ahora, cuando pasa esto, fíjense qué pasa acá tenemos el estado de vigilancia aumenta y la función de la corteza prefrontal disminuye. Que uno siempre piensa que cuanto más estímulo del sistema de vigilancia o de niveles de noradrenalina en esa corteza, mejor la respuesta. No es así. Porque recuerden que tiene una forma de U. Digamos, la eficiencia de las funciones cognitivas de la corteza prefrontal. Si estamos en un nivel aletargado, sería baja inervación del locus coeruleus, pobre actividad de la corteza prefrontal. Con los niveles adecuados, que son los que se están mostrando acá, respuesta más adecuada, mayor eficiencia en el procesamiento cognitivo. Cuando aumenta mucho, o sea, nos pasamos de revoluciones en este sistema de vigilancia, ¿qué pasa? Disminuye la eficiencia de las funciones cognitivas en la corteza prefrontal. Y esto también hace que se bypasseen ese tratamiento cognitivo y que directamente, fíjense que la flecha que estaba acá no está, se anula, al activarse los receptores alfa-1, se anula esta vinculación inhibitoria. ¿Por qué? Porque va a terminar, al activarse los receptores alfa-1, se reduce, pasa todo lo contrario, se reduce la actividad de las eferencias de glutamato, por lo tanto, acá ¿qué pasa? Esto, que era GABA, no está activado, por lo tanto, todas las conductas que se expresan a través del aumento de actividad del resto de la amígdala, como estos núcleos centrales, pierden la inhibición, y ahí aparece todo el abanico de respuestas que nosotros conocemos como respuestas ante un estímulo que genera la emoción del miedo, tanto conductuales como del sistema nervioso autónomo. Y eso serían las que conocemos como respuestas inconscientes, respuestas innatas. Y eso sería lo que conocemos como que se bypassea. O sea, no siempre un estímulo estresor pasa por la etapa de evaluación cognitiva afectiva. Puede ser que al ser inesperado, fuerte, se bypassee, y este es el mecanismo que obviamente lo que está mostrando es que un aumento en los niveles de actividad de la amígdala estimula la liberación de noradrenalina del locus coeruleus, y eso hace que disminuya la efectividad del procesamiento cognitivo en la corteza prefrontal. O sea que hay un proceso detrás de este bypasseo de la evaluación cognitiva y afectiva. Entonces, cuando vemos esta evaluación afectiva cognitiva, que ustedes lo pueden encontrar en algunos libros como Pricer, podemos identificar como algunas variables que hacen a que cada persona tenga un resultado distinto de esta evaluación. Obviamente, los patrones de actividad neuronal dado por su historia de vida, esto les va a terminar de cerrar cuando veamos el efecto por ejemplo, el estrés crónico, porque los patrones que se van generando a lo largo de la vida en la corteza orbitofrontal, que era la conducta de riesgo, en la de singular, que es la que está constantemente cotejando la conexión con el sistema límbico, y la amígdala, no todos tenemos las mismas redes y los mismos patrones de respuesta. Y eso tiene que ver con los estímulos, ya sea en la vida prenatal, como en la infancia, como en la adolescencia. Y eso genera justamente disposiciones personales totalmente distintas. Por ejemplo, este es un ejemplo, puede darse a la inversa, el hecho de percibir como eventos potencialmente amenazantes, algunas personas lo van a percibir como menos amenazantes. En ese caso es porque su amígdala tiene menos reactividad. Tiene una mayor actividad de la corteza orbitofrontal en esa evaluación del riesgo y una respuesta más eficiente
de esas neuronas eferentes glutamatérgicas de la corteza prefrontal. O sea que cuando hablamos de las variables o las diferencias de cada persona, tenemos que remitirnos a pensar que hay redes neuronales, hay receptores, hay mensajeros químicos que construyen en cada uno de nuestros cerebros variaciones, y eso hace que nuestras respuestas sean de evaluación, en este caso cognitiva y afectiva, sean distintas. Y cuando hablamos de evaluación afectivo-cognitiva, los patrones de actividad de estas tres estructuras son los más importantes que explican la variabilidad entre las personas. Ahora vamos a desarrollar un poquito entonces la siguiente etapa, que se acuerdan que hablábamos que en esta evaluación no solamente se evalúa el estrés, el estímulo estresor, sino también las herramientas, los recursos que tenemos para dar respuesta. Y esos recursos tienen que ver directamente con lo que se conoce como estrategias de afrontamiento o coping, sería como el sinónimo en inglés. Que se considera el preámbulo de la respuesta que se va a generar ante ese estímulo ya identificado como estresor. Porque estas etapas 3 y 4 se dan cuando ya vinimos por esta rama, la percepción del estímulo se detecta como un posible estímulo aversivo, por lo tanto, se comienzan a gatillar mecanismos de respuesta. Se reconocen las estrategias de afrontamiento y comienza la respuesta ante el estresor. Entonces, primero vamos a definir lo que es afrontamiento, desde la fisiología, porque es un concepto bastante psicológico, pero tiene sus fundamentos biológicos, por eso tenemos que abordarlo desde la fisiología, porque es parte de esta respuesta fisiológica, o de este proceso fisiológico que es el estrés. Entonces, para un individuo, para un humano, se habla de un conjunto de pensamientos y comportamientos que se movilizan ante estímulos aversivos o estresantes. ¿Por qué decimos en el humano hablamos de conjunto de pensamientos? Porque en un animal lo que únicamente que se observa es la movilización de un montón de respuestas conductuales. En el humano podemos trabajar el conjunto de pensamientos que se activan ante la identificación de un estímulo como estresor. Entonces, todo ese conjunto de pensamientos y comportamientos serían los que hacen al afrontamiento. Ahora, dependiendo del autor, si es un autor más desde el aspecto biológico, etológico, incluye en estas respuestas, en este conjunto, los comportamientos, tanto conscientes como inconscientes, o sea, también en parte las respuestas que serían innatas. Y otros que serían más desde el punto de vista psicológico, solamente incluyen en este proceso la movilización consciente y voluntaria. Nosotros vamos a abordar el aspecto más complejo, que sería todo el conjunto de pensamientos y comportamientos, tanto innatos como voluntarios. Y en ese contexto se puede entonces observar todo esto de forma muy resumida. Podemos hablar de que puede haber afrontamiento reactivo, que sería como el mismo concepto de homeostasis reactiva, que sería cuando se presenta el estresor y se observa una reacción. Reactivo, reacción ante el estímulo, que en este caso es estresor. Y un afrontamiento proactivo, que es cuando se generan pensamientos y comportamientos que tienden a neutralizar futuros estresores del mismo tipo. Por lo tanto, tenemos que hablar, cuando hablamos de afrontamiento, por eso hablamos de pensamientos y comportamientos. Ejemplo, este sería un ejemplo típico. Ahora uno rápidamente va a identificar las respuestas más básicas que hemos hablado cuando hablábamos de estrés, de Cannon y de Seil. Cuando se observa la presencia de un estímulo posiblemente aversivo, obviamente que dependiendo de la historia de la persona, porque cada uno hace una evaluación, va a haber distintos tipos de afrontamiento.
puede generarse el afrontamiento básico, clásico, lucha o huida. La piso o salgo corriendo, básicamente, a la araña. Y eso está representado funcionalmente, o sea, biológicamente, por lo que ya hemos estado viendo en la clase pasada. Lo que ya hablábamos de la respuesta, donde se le daba hincapié a la vía más neuronal a través del simpático, que ya había descrito Cannon, y la de la corteza suprarrenal, que es la que describía Seil. O sea que esa respuesta de lucha-huida está mediada, ya vamos a ver el detalle, porque esto, el modelo básico de lucha-huida. Sería lo primero. El primer conjunto, en este caso, es de comportamientos movilizados ante ese evento estresante, que obviamente ya observamos que si se dan de forma rápida, están, entre comillas, bypaseando en cierta forma, ¿sí? La evaluación cognitiva y afectiva. Esta sería una respuesta rápida, nata. Ahora, pueden darse otro tipo de respuestas. Puede ser que luchemos o el otro es la parálisis, o sea que no se observa respuesta, pero en sí misma la parálisis es una respuesta, es una parte de ese comportamiento movilizado ante el evento estresante, o puede ser que cuando ya hemos estado expuestos a este estímulo, se realice ya sí una evaluación cognitiva afectiva, o sea que se aprende justamente cuando tenemos historias sobre y vínculo con ese tipo de estímulo. Por ejemplo, las arañas, se pueden movilizar otros conjuntos de pensamientos para este afrontamiento. Por ejemplo, si ya conocemos el tipo de araña, o sea que saber qué tipo de araña es, que sería un conjunto de pensamientos en este afrontamiento, sería una forma de confrontar al estímulo. Obviamente, entonces, si lo traducimos, esto tiene un montón entonces de aristas. O sea que las más básicas serían las que se remontan a Cannon y Seil, lucha o huida. Le podemos incorporar la parálisis como respuestas, ¿sí?, de movilización de comportamientos innatos. Después aparecen todo el conjunto de pensamientos que hasta allá han sido categorizados por psicólogos, psiquiatras, porque esto es muy utilizado, por ejemplo, cuando se habla de estrés postraumático, cómo se trabaja esos tipos de estrés. Entonces, fíjense que esta sería uno de los primeros cuestionarios generados, miren, por Lazarus, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Porque fue uno de los que estudió los tipos de afrontamiento. Ahora son mucho más extensos, pero esto nos da una idea del concepto de afrontamiento desde la dimensión de conjunto de pensamientos, que llevan a qué? A veces a movilizar comportamientos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, habla de autocontrol, ¿sí? Eso es una forma de gestión cognitiva ante el estresor. Búsqueda de apoyo social. También es una forma de afrontamiento ante estresores. Esto es de escape evitación, remite directamente a la lucha o huida, en el caso de escape. En el caso de evitación es algo que vamos a ver ahora, que son las conductas de desplazamiento ante un estresor, que por ejemplo acá habla de alcohol y drogas. Planificar solución de problemas, por ejemplo, tener un frasco de Ryder en cada habitación, si uno tiene mucho miedo a las arañas, sería un plan de acción que esté establecido para confrontar la aparición del estímulo. O sea que, como ven, este concepto de afrontamiento ha ido creciendo de mano de la psicología, por lo tanto, en su expresión ampliada, hablamos de todas las estrategias que se dan por el procesamiento cognitivo y
los comportamientos movilizados, ya sean por aprendizaje o innatos. O sea, sería la vista, la visión más compleja del afrontamiento. Justamente no es el único afrontamiento, luchar o huir, sino que fíjense que si vemos todos estos conjuntos de pensamientos y comportamientos ante los estímulos estresantes, ya estamos hablando de que es mucho más complejo. Vamos a tratar de meternos un poquito en esa complejidad del afrontamiento ante un estímulo estresante. Obviamente que van a participar nuevamente las estructuras de la evaluación, porque dijimos que en la evaluación del estímulo, que lo primero era que se hacía era determinar si el estímulo es estresante para mí, para mi historia, y en el caso que es estresante, también estoy evaluando los recursos, ahí ya estoy en ese gris entre la evaluación cognitiva y emocional y el afrontamiento, pues ya comienzo a evaluar los recursos de esa respuesta. Y por lo tanto también participa el áreas de la corteza, como la corteza prefrontal medial, el núcleo accumbens, que si ustedes ya avanzaron un poquito en la construcción de planes motores, cuando hablamos del núcleo accumbens sería un núcleo que es muy chiquito pero muy importante, porque sería la interfaz, sería donde convergen información del sistema límbico e interactúa con los planes motores. O sea que es un núcleo de vinculación entre las decisiones, en la selección de un programa motor para una respuesta voluntaria y el sistema límbico. Por eso el núcleo accumbens es un núcleo importante en este afrontamiento. Obviamente la corteza singular, la amígdala, ¿sí? Porque hay muchas de estas respuestas que vimos que se dan de forma reactiva, del afrontamiento reactivo, que son más bien innatas, y el hipocampo, que participa en el tipo de reacciones que serían, ya vamos a ver por qué son importantes, no agresivas, porque va a haber lucha, va a haber huida, va a haber parálisis, como esas primeras respuestas, y después se complejizan todas las respuestas que conocemos. Piensen en todas las respuestas que ustedes pueden dar ante estímulos estresantes a los que se exponen. Por eso hablamos de que estamos simplificando en estas, digamos, estas son las estructuras que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de cuáles son los fundamentos biológicos de estas estrategias de afrontamiento. Obviamente que estas estructuras están en íntima relación con mensajeros químicos. O sea que tenemos como mensajeros químicos, nuevamente que aparecen sistemas difusos, en este caso principalmente serotoninérgico y dopaminérgico, que van a modular estas respuestas conductuales y emocionales, y aparecen como participantes muy importantes neuropéptidos, que van a regular tanto procesos cognitivos como comportamientos sociales, que se dan en estas respuestas, que se dan en estos procesos de afrontamiento. ¿Cuáles neuropéptidos? Hay dos que son muy importantes, vamos a mencionar 4, en total hay muchos más, pero los dos, vamos a empezar mencionando estos dos, que son la arginina vasopresina, que se vincula con qué tipos de conductas. Con conductas que señalan ansiedad en el individuo, que generan agresión, respuestas agresivas, que condicionan al miedo, y generalmente son los estilos o las formas de afrontamiento reactivas ante el estímulo. O sea que ahí el neuropéptido arginina vasopresina está presente, está modulando y participando de la expresión de ese tipo de conductas más reactivas. Después tenemos el neuropéptido oxitocina. Fíjense que son dos neuropéptidos que los relacionamos con otro tipo de regulaciones. Cuando hablamos de vasopresina, hablamos de regulación de la presión arterial, de los compartimentos líquidos del organismo. Bueno, en el cerebro, este neuropéptido
participa de este tipo de respuestas. En el caso de la oxitocina, lo relacionamos con el parto. En el cerebro hay estructuras que tienen receptores de oxitocina y que el aumento de los niveles de oxitocina facilita la expresión de conductas justamente opuestas de las que facilita la arginina vasopresina, que son las de cuidado, apego, acercamiento social. O sea, estilos pasivos de afrontamiento ante un estímulo estresante. Vamos a ubicarnos entonces dónde están estos sistemas. Nombramos dopamina, nombramos serotonina, nombramos vasopresina y oxitocina. Entonces, cuando hablamos de los neuropéptidos, es importante tener en cuenta que en este caso es muy particular porque se liberan de las terminales, porque hay neuronas centrales, del sistema nervioso central, que inervan distintas estructuras. Fíjense, núcleo accumbens, por ejemplo, amígdala, que liberan estos neuropéptidos. También estos neuropéptidos pueden ser liberados de las dendritas, o sea que hacen unas regulaciones más locales y más cercanas a los cuerpos de estas neuronas magnocelulares, que están ¿dónde? En el núcleo paraventricular y supraóptico, que ustedes ya lo conocen, porque son los que estudiaron en histología, que liberan justamente vasopresina y oxitocina. Pero en este caso no vamos a hablar de los que están regulando las funciones vitales, sino que se liberan de la dendrita, o sea que se liberan al medio, al líquido extracelular, impactan en neuronas que están cercanas, pero también hay vías terminales que inervan otras partes del cerebro. Y principalmente modulan la actividad de la amígdala, que es muy importante. Y cuando decimos de modo opuesto es porque dijimos que unos participan en respuestas más bien reactivas y otros de vínculo social. Y otro componente importante de estas estructuras que participan en los procesos de afrontamiento, dijimos que es la serotonina, que también aumenta su secreción ante la presencia del estresor. Y cuando hablamos de serotonina, ustedes también ya lo vieron, cuando hablamos del sistema modulatorio difuso, el serotoninérgico es uno de ellos, y fíjense que cuando se activa su secreción, está inervando todo un montón de estructuras corticales y límbicas, también inerva estructuras subcorticales, y a nosotros nos importa la parte de impacto sobre la corteza prefrontal, en este caso ventromedial, también acá estaría la órbita frontal y acá la dorsolateral, que es donde se generan los procesos cognitivos. Lo importante es que tiene una regulación autoinhibitoria. ¿Qué quiere decir? Que también hay parte de esas neuronas que liberan serotonina que regulan su propia liberación. O sea que cuando lo vemos de cerca, a esto que estamos hablando, tenemos en el núcleo paraventricular esas células magnocelulares que conocemos las que estimulan las relaciones endocrinas, pero acá estamos hablando de que también hay eferencias hacia otras estructuras y que también hay una difusión desde las dendritas. Y entonces, de ese modo, está impactando en estos procesos de afrontamiento. Y dijimos de manera opuesta. En el caso de la serotonina, ¿qué tenemos? Que hay una vinculación directa con la corteza prefrontal y ¿se acuerdan que dijimos que tenían una autorregulación inhibitoria? Serían estos los cuerpos que liberan serotonina. Ven, siempre tienen una terminal del mismo axón que está regulando la liberación de esa misma serotonina. O sea que tenemos ahí distintos mecanismos. La cuestión ahora es cómo se vinculan entre ellos esas neuronas del núcleo paraventricular con las neuronas
que liberan serotonina con las neuronas glutamatérgicas de la corteza prefrontal. Entonces acá tenemos estas tres estructuras vistas como con un zoom, obviamente simplificado, y que tenemos, dijimos, corteza prefrontal, ya sabemos, neuronas glutamatérgicas. Acá tenemos las neuronas que liberan serotonina, y acá tenemos en el hipotálamo las neuronas magnocelulares que liberan vasopresina, arginina vasopresina. Entonces, obviamente que sabemos que esa corteza prefrontal, procesamiento cognitivo, está estimulando, y cuando se detectan estos estímulos estresantes, se libera serotonina. Fíjense que sería como un circuito, que hay una regulación de esa liberación de serotonina. No es que, ¿eso qué quiere decir? Que cuando aumenta mucho la actividad de estas neuronas, se autolimita, no se exacerba la acción de estas neuronas en la corteza prefrontal. Pero también esta serotonina que controla la actividad hipotalámica de estas neuronas arginina vasopresina. O sea que, fíjense que conforman un circuito, y un circuito que tiene, entre comillas, gracias a esta autorregulación de la serotonina, una limitación. Y también tenemos que estas neuronas hipotalámicas, fíjense que están inervando otros tipos de neuronas que son las que reconocemos cuando aparece esta sigla HAA, son las neuronas que participan del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y fíjense entonces que tenemos acá, que tanto a nivel hipotalámico, las neuronas que liberan arginina vasopresina, como a nivel del núcleo del RAFE, las que liberan serotonina, están regulando la actividad del hipotálamo y del eje hipotálamo hipófiso adrenal. O sea que ahí tenemos la vinculación. Esta cosa que veíamos como que el estrés llega con una flecha directa al hipotálamo, al eje hipotálamo hipófiso adrenal, no. Hay otras estructuras por encima que están regulando esa actividad. Y tenemos a la corteza prefrontal, a otras estructuras hipotalámicas, y también la modulación, en este caso, del sistema serotoninérgico. Obviamente que esto se complica más, porque dijimos que hay otro neuropéptido importante que participa, que aparece acá, que es CRH o CRF, F porque es de factor, algunos trabajos aparecen como factor, a veces como hormona, que sería el péptido o neuropéptido que participa de este eje hipotálamo hipófiso adrenal, o sea, estas neuronas son las que liberan CRF, pero a su vez también ese CRF está impactando en la actividad del núcleo del RAFE, o sea, está regulando la liberación de serotonina. Nuevamente tenemos ahí que ese circuito está bajo una constante regulación. Ese CRH es muy importante, porque nuevamente acá aparece ese concepto de receptores que tienen mayor afinidad, menor afinidad, y en el caso del CRH hay dos subtipos de receptores, los que se llaman 1 y 2. Dependiendo entonces los niveles de este péptido que se liberan, CRH, se va a activar o el 1 o el 2. Y eso hace que se estimulen o que se inhiba la liberación de serotonina. Por lo tanto, ahí tenemos otro neuropéptido, ya vimos, oxitocina, arginina vasopresina, CRH, como importantes partícipes de estos procesos de afrontamiento y de expresión de conductas. Ahora, nos falta otro péptido que es importante, que es la MSH, la hormona melanocito estimulante. Y ustedes dirán, bueno, pero melanocitos, yo estudié que los melanocitos están en la piel. También, esta hormona melanocito estimulante es la que estimula a nivel de la piel, pero hay receptores a nivel central, principalmente, fíjense dónde están, en el área tegmental ventral,
que es el sistema dopaminérgico mesolímbico, que tiene muchos receptores, por lo tanto, también participa de estos circuitos que tienen que ver con la expresión de las conductas. Ahora vamos a ver qué son esas conductas que mencionamos como conductas de desplazamiento del estrés. O sea que cuando se detecta, cuando hay un procesamiento emocional y cognitivo del estímulo estresor, este eje que se activa, que vimos recién, que ese estímulo libera CRH, se activa el eje, dijimos, pero también se activa el procesamiento de lo que se conoce como preprohormona, que es de la ACTH, que es la PONC, que no solamente genera ACTH, sino que genera otros péptidos, que son los que impactan en estas conductas de desplazamiento. Entonces, cuando nosotros vemos y encontramos en los libros la preprohormona, que se va cortando por las enzimas en distintos componentes, lo vemos así y bueno, conocemos la ACTH, pero esto no nos explica mucho de cómo se dan los procesos, porque cuando hablamos de otros péptidos como la MSH o como la beta-endorfina, tenemos la MSH que modula estas respuestas conductuales y la beta-endorfina que modula el dolor. En ese caso, todo lo que tenga que ver con dolor, revísenlo en el teórico de nocicepción. Pero ahora sí saben que en situaciones de estrés se aumenta la producción de MSH y se aumenta la producción de beta-endorfina. La cuestión es cómo. Y ese cómo se da porque, si bien es la misma preprohormona, la PONC, que está presente en varias partes, porque tenemos esa PONC en el lóbulo anterior de la hipófisis, ante la presencia de dos enzimas que son las convertasas, fíjense que produce ACTH, que dijimos eje hipotálamo, hipófiso, que libera ACTH, adrenal. Ahora, en otras estructuras, como el hipotálamo, hay otras convertasas que hacen que esa misma preprohormona genere gamma MSH, alfa MSH y beta endorfina. Por lo tanto, se puede decir que esa PONC o esa preprohormona pro-opio por la beta endorfina, melano por la alfa MSH, cortina por la ACTH, o sea que la palabra misma le está diciendo cuáles son los tres principales, pero no únicos productos de esta PONC. En la hipófisis anterior genera ACTH a nivel central, o sea que estamos hablando que hay neuronas que sintetizan esta PONC y que esos enzimas convertasas rompen esa estructura en otras partes y generan alfa MSH y beta-endorfina. Ese núcleo se llama núcleo arcuato y está en el hipotálamo. Ese núcleo arcuato tiene proyecciones, o sea, sus neuronas llegan a la eminencia media, que en íntima relación con la hipófisis, a la amígdala, al área tegmental ventral, a la sustancia nigra, al lucus ceruleus, o sea, fíjense, regula liberación de sistema dopaminérgico difuso, sistema serotoninérgico, sistema adrenérgico, al núcleo del tracto solitario, el nodo, que ahora lo vamos a mencionar de nuevo, más importante de integración del sistema nervioso autónomo y su respuesta, hasta la médula espinal y el córtex. O sea que inerva un montón de estructuras. Ahora, ese núcleo arcuato, ¿por qué es importante? Porque esta alfa MSH evolutivamente es la que participa en la expresión de conductas o formas de defensa pasiva. O sea que no serían reactivas, serían estrategias o estilos de afrontamiento reactivo, porque es ante el estímulo, pero no a través de la respuesta agresiva o la lucha-huida, sino lo que se conoce como defensa pasiva. Lo que en algunos animales llamamos mimetismo, bioluminiscencia, o lo que sí en mamíferos y en nosotros mismos llamaríamos conductas de desplazamiento.
Que son algunas conductas de desplazamiento, son las que se conocen como conducta de aseo excesivo, síndrome de estiramiento y bostezo. Y dirían, ¿se dan en el hombre? Sí, se dan en el hombre. Situaciones de estrés agudo, como por ejemplo estar en una conferencia o dar respuesta a cosas que no se conocen, ustedes van a observar este tipo de conductas, que teóricamente es limpiarse la nariz, rascarse, como ven ahí en la foto, no son conductas adecuadas ante una, digamos, ante un público. Son conductas de desplazamiento de estrés, que serían vinculadas a lo que se llama aseo excesivo, que sería aseo sin el estímulo que lleva el aseo. Estiramiento, bostezo. También conductas de desplazamiento, ¿cuáles se ven acá? Fumar, tomar alcohol. Son conductas de desplazamiento mediadas por el aumento de este neuropéptido, que es alfa-MSH, que actúa principalmente sobre el área tegmental ventral, y de allí núcleo accumbens, selección de algunos patrones de comportamiento de desplazamiento del estrés. Ahora, ¿qué receptores tiene este neuropéptido MSH? Se ubican como receptores MC por melanocortinas, la MC viene de melanocortina, y hay varios, todos están, fíjense, cuando ven esta estructura, serían acoplados a proteína G, y lo que marca acá es que tienen distinta afinidad por los distintos neuropéptidos que se liberan de la propia melanocortina. Fíjense, en este caso el 2 es el de específicamente la CTH, el 3 y el 4 son los que más nos importan, porque vamos a ver que son los que están a nivel central. Los otros, fíjense que están a nivel periférico, también regulan el metabolismo, y el 1 sería el que encontramos en la piel, que es el que generalmente hablamos de alfa-MSH, pensamos en la piel. Acá aparece esta sigla, EGRP, se las puse para que cuando lo vean sepan a qué nos estamos refiriendo. Es otro neuropéptido que es un antagonista, un neuropéptido que se libera del sistema nervioso, que es antagonista de los receptores, que serían estos dos receptores centrales, o sea que están en el sistema nervioso central, participan de la expresión de estas conductas, y también vamos a ver que participan en la regulación de la ingesta, súper importante. ¿Qué quiere decir? Que son antagonistas competitivos, que se unen al receptor, pero lo bloquean, no lo activan. Y la otra contraparte que dije, si quieren ver un poco más de endorfinas y regulación del dolor, tienen que ir al teórico de nocicepción, pero no solamente esos péptidos opiáceos participan de la nocicepción, sino de un montón de otras funciones a nivel del sistema nervioso central, y participan obviamente de las respuestas de afrontamiento o coping. Y así como decíamos que, como una cuestión más bien paradigmática, ¿no? Que decíamos oxitocina expresa o participa en la expresión de conductas que tienen que ver con el cuidado, con el apego, con conductas sociales, y la arginina vasopresina con respuestas más activas, agresivas. En este caso, también como opuestas, en este caso las melanocortinas y los opioides también tienen en la mayoría de sus funciones efectos opuestos. Por lo tanto, por ejemplo, acá, cuando hablamos de motivación, atención, aprendizaje y memoria, las melanocortinas aumentan esos procesos, activan esos procesos, los opioides los disminuyen. Acá que tenemos el umbral al dolor, lo incrementan los opioides, pero lo disminuyen las melanocortinas. Fíjense que también participan casi de forma opuesta en la regulación de los sistemas difusos, noradrenérgicos, dopaminérgicos y colinérgicos. O sea que ahí tenemos que tanto melanocortinas como opioides participan de un montón de procesos y generalmente de forma opuesta. Entonces, todo esto que estuvimos viendo serían parte de
de cómo serían los fundamentos biológicos, fisiológicos, de lo que se conoce como estrategias de afrontamiento, que ya comienzan a ser parte de la respuesta cuando el individuo detecta que ese estímulo es un estresor. Y obviamente también estas estructuras que estuvimos viendo nos explican cuáles son los cambios, cómo es que las distintas personas responden o tienen estrategias de afrontamiento distintas. Obviamente, nuevamente, tiene que ver con la actividad del cíngulo, la corteza cingular, de la corteza prefrontal y cómo procesan estas demandas, de la capacidad autoinhibitoria de la serotonina. La serotonina es fundamental. Cuando veamos el último punto, estados de salud, ahí es donde vamos a volver sobre la serotonina y vamos a decir, en esta patología está aumentada, en esta patología está disminuida, y entonces ahí terminan de hacer el círculo. Por eso esta capacidad autoinhibitoria de serotonina en el núcleo del RAFE da muchas diferencias individuales relacionadas con el temperamento y las conductas agresivas e impulsivas, y obviamente los niveles de secreción y también los subtipos de receptores que se expresan en cada una de las estructuras de estos tres principales péptidos, que son los que participan en estas conductas que se expresan como estrategias de afrontamiento. Y como parte, ¿se acuerdan que vimos en estas primeras estrategias de afrontamiento, y que son las más estudiadas, que son las que primero se identificaron como procesos que tienen que ver con el estrés, que teníamos la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal y la activación simpática, que son las dos últimas cosas que vamos a ver ahora. Bueno, unos 10 minutitos. Nos vamos a pasar un poquito. Entonces, cuando hablamos de respuestas que vinculen a la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿a dónde nos remitimos? Nivel hipotalámico, todo lo que vimos hasta ahora de cómo el hipotálamo se relaciona en esa jerarquía, y el núcleo paraventricular es el importante, ya lo estuvimos mencionando recién, ¿sí? Y ya mencionamos recién cómo tenemos que tanto CRH como el neuropéptido arginina vasopresina son los que participan de este eje, y cuando vemos un poquito más en detalle este eje, fíjense que estos serían dos modelos, que muestran dos cosas distintas. Muestran el mismo eje, hipotálamo, hipófiso, adrenal, pero muestran cosas distintas y complementarias. Cosas que se muestran en uno, como esto, que este eje tiene una regulación superior, que sería la vinculada con el núcleo supraquiasmático y el ritmo circadiano de liberación, que aumenta al amanecer. Acá que se muestra con más detalle la relación hipotálamo-hipófisis, que estas neuronas que liberan CRH y arginina vasopresina liberan los mediadores en la eminencia media, y eso pasa al sistema portal, que esto no lo muestra. Y acá que se muestra el nombre del mensajero, acá lo hablamos como glucocorticoides, acá hablamos de cortisol. O sea que fíjense que son complementarios. Los dos muestran el eje, y acá que se muestra como importante, que hay una jerarquía de regulación. Aparece la corteza, el hipocampo, la amígdala, como que impactan sobre este eje. O sea que acá muestran solamente sistema nervioso y estresor. Y ahora ya sabemos que esta flecha implica todos los procesos que vimos previamente que se dan en la corteza, en el sistema límbico. Entonces, siempre tener en cuenta, hacer una lectura del modelo cuando estamos estudiando, y cuando hablamos de eje, hipotálamo, hipófisis adrenal, que no es solo ese eje, sino todas las estructuras jerárquicamente superiores que están regulando ese eje, sumado al ritmo circadiano de ese eje. Cuando juntamos todo esto en el estrés, vamos a concluir que ante un estímulo estresor, o sea que después de pasar por toda la evaluación cognitivo-afectiva en estas estructuras corticales y límbicas, se generan
todos los cambios neuronales que vimos hasta ahora, que terminan estimulando a nivel hipotalámico a las neuronas liberadoras de SRH y de arginina vasopresina, el nivel de cortisol aumenta entre los 15 y 20 minutos posteriores al estímulo. Y se mantiene la pulsatilidad. Eso quiere decir que estamos ante una respuesta aguda, una respuesta, digamos, normal ante un agente estresor. Importante esto, que generalmente cuando hablan de respuesta aguda, hablan del sistema simpático. Se olvidan porque consideran que la respuesta del cortisol es ante un estrés crónico. No. Aumentan los niveles de cortisol, fíjense, entre los 15 y 20 minutos después de un estímulo agudo, que sería este el ejemplo. Estímulo estresor agudo que se detecta como agudo y aumentan obviamente primero los niveles de CTH y posteriormente aumentan los niveles de cortisol. ¿Por qué sabemos que es agudo? Porque fíjense qué pasa con los niveles de cortisol. A los 60 minutos ya cayeron. Eso es la definición de una respuesta, de un proceso de estrés, de lo que sería, entre comillas, estrés agudo. No tienen que olvidarse de esta pata, es una pata importante, porque es la que impacta sobre los recursos metabólicos que atienden a esta respuesta de emergencia. Obviamente que hay distintos receptores que participan de esto. Hablamos hipotálamo, hipófisis, adrenal, el eje. Mencionamos a las RH, ya sabemos que hay dos subtipos de receptores. Los 1 son principalmente centrales en estas estructuras, los 2 son centrales en hipotálamo y periféricos. O sea, esto ya nos quiere decir que la CRH también se libera sistémicamente y tiene un montón de otros efectores que ya los vamos a ver más adelante, principalmente relacionados con las células inmunes. En este caso, CRH1 es el que participa en el eje, estimula la síntesis y liberación de CTH, y vasopresina, arginina vasopresina a través del receptor B1, estimula la liberación de ACTH, que es lo que vimos en el modelito anterior. Les voy a volver para que no se pierdan. En esto que vimos acá, estamos lo mismo que dijimos recién. ¿Dónde estamos? Esto que vimos acá. Esto es lo que vimos recién. Arginina vasopresina, acá le tendrían que aumentar, poner otra neurona, y es lo que está activando al eje. También, fíjese, regulado por serotonina. O sea que cuando hablamos del eje, tenemos que hablar sí o sí de las estructuras superiores. Entonces, volviendo al eje, tenemos que la ACTH, ya vimos que la ACTH en la hipófisis tiene una partición, proviene de la PONC, tiene unas enzimas de corte que liberan ACTH, y esa ACTH actúa ante un receptor que es el MC2. ¿Se acuerdan que había varios receptores? El de la ACTH, que sería periférico, porque está en la corteza adrenal, es el MC2. ¿Qué hace? Estimula la conversión, o sea, estimula la vía biosintética para la síntesis de glucocorticoides, cortisol. Los glucocorticoides también tienen sus receptores particulares, que sabemos que atraviesan la membrana, receptores citoplasmáticos, y hay dos subtipos de receptores. Fíjense que habla GR y MR, o sea que tenemos receptores tipo 1 o tipo mineralocorticoides y tipo 2 o tipo glucocorticoides. Los dos son estimulados por el cortisol. Ahora, fíjense que tienen distinta afinidad, activados por bajas concentraciones, o sea que tiene alta afinidad, y activados por concentraciones altas, que quiere decir que tiene baja afinidad. Y tienen una participación distinta cuando hablamos, perdón, ahora vuelvo sobre eso, sobre la regulación del eje, que es lo que vamos a ver ahora. Ustedes pueden llegar a encontrar esto, que a veces no está, que hay también receptores de glucocorticoides de membrana acoplados a proteína G, y que activan cascadas de segundos mensajeros. Son los menos comunes, pero también existen. Entonces, ¿qué importancia tienen estos receptores
los MC y los G, los MR y los GR para glucocorticoides, o sea, para el cortisol, que participan en la retroalimentación. Hay que tener en cuenta algo. Siempre hay una liberación basal, esto que hablábamos de los pulsos, la liberación pulsátil basal, que está regulada por el ritmo circadiano. Siempre hay un nivel basal de cortisol. Ese nivel basal de cortisol actúa sobre los receptores de alta afinidad, que dijimos que son los MR. O sea que prácticamente todos los MR, fíjense, el 90% en condiciones basales son los que están realizando las funciones normales de los glucocorticoides. Y en un 50% esas funciones están mediadas por la activación de los receptores GR. En el hipocampo, fíjense acá que tenemos el hipocampo, la actividad del hipocampo es la principal estructura jerárquica que está inhibiendo al eje. La amígdala es la principal estructura jerárquica sobre el hipotálamo que está activando el eje. Ahora, una vez que a través de la amígdala o porque el procesamiento cognitivo genera activación, por ejemplo a través de serotonina de este eje, se genera, ¿qué dijimos? Aumento del cortisol. Ahora, los receptores MR van a estar prácticamente todos ocupados, por más que haya un aumento del cortisol, porque el 90% está activado, ven acá, en niveles basales. Ahora, ¿cuáles son los que median la respuesta de estrés? Los GR. Y entonces son esos los que van a mediar la retroalimentación, porque son los que se activan cuando se genera el pico de cortisol en esta respuesta de estrés agudo. O sea que son los que participan del feedback. Ahora, a nivel del hipocampo, vamos a tener tanto receptores MR como GR, porque hay un nivel basal de interacción de estos receptores, que son los que hacen a las funciones normales de los glucocorticoides a nivel central. Y cuando hablamos de las funciones que se dan a nivel central de los glucocorticoides, porque generalmente hablamos de glucocorticoides y pensamos en periferia, pero estos glucocorticoides tienen receptores a nivel central y normalmente participan de un montón de procesos. Obviamente que a nivel, en los niveles basales de actividad de glucocorticoides están impactando en las actividades neuronales y generan también participación en esta evaluación emocional y cognitiva. Participan en estructuras, como es el hipocampo, como es la corteza singular, de relevamiento del riesgo. Y los GR, o sea, los que se activan principalmente cuando sube los niveles de cortisol, activan principalmente mecanismos de memoria, que ya vamos a ver entonces qué influencia tienen en el ciclo vital cuando estos niveles de cortisol suben y bajan por la constante respuesta a estímulos potencialmente, o sea, imaginariamente o realmente estresantes. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando estos niveles de cortisol se mantienen altos, porque estamos ante una situación de lo que sería distrés o lo que llamaríamos estrés crónico. O sea que ahí la participación es distinta, porque estos receptores GR son los que más están impactando cuando se da una situación de estrés crónico. Por último, la activación del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? También el hipotálamo media esta respuesta o esta activación del sistema nervioso autónomo. Ustedes ya han estudiado estas vías o estas estructuras que tienen que ver con la activación del sistema nervioso autónomo y cuáles son los núcleos hipotalámicos que participan, el dorso medial, lateral, periformical y también el paraventricular. Pero tenemos que tener en cuenta que en esta cascada y en este nivel jerárquico, fíjense que vuelven a aparecer todas las mismas estructuras, tenemos que ese hipotálamo también a través de sus estructuras se vincula con el núcleo del tracto solitario, y acá nuevamente fíjense que aparece el hipocampo. ¿Por qué aparece más clarito? Porque no es una relación directa,
sino a través de la amígdala, de regulación de la actividad del sistema autónomo. O sea que el sistema autónomo, nuevamente, si bien a veces cuando hablamos de sistema autónomo, anatómicamente se dice que son las vías efectoras, participa de todo el conjunto, de todo el sistema, y entonces tiene un montón de aferencias que llevan a sus núcleos, que son los que están acá, ambiguo, ventrolateral, el núcleo dorsal del vago, todas las neuronas presinápticas, simpáticas, todas estas estructuras que hacen a la activación del sistema nervioso autónomo tienen un impacto, una regulación desde la corteza, el sistema límbico y el hipotálamo. Y otra estructura que participa mucho en su regulación, porque es el principal núcleo que recibe información visceral y somática y la traduce esa integración en respuesta autonómica, es el núcleo del tracto solitario. O sea, es el núcleo que nunca tiene que faltar cuando hablemos del sistema nervioso autónomo. Fíjense acá que tenemos el núcleo del tracto solitario en íntima vinculación con estructuras hipotalámicas. ¿Qué está modelizado en este azul y rojo? Más allá de la vinculación, fíjense, bidireccional entre el núcleo del tracto solitario y las estructuras hipotalámicas, que ese núcleo paraventricular que mencionamos mucho en el eje endocrino también participa de la regulación autonómica, y lo que está en azul serían las estructuras, estas estructuras, esto es amígdala, esto es la corteza paralímbica, lucus ceruleus, todos, fíjense que se integran esa información en el núcleo del tracto solitario, a través del núcleo del tracto solitario, impactan el sistema nervioso autónomo, y estas estructuras azules serían las que activan la respuesta simpática, y cuando hablamos de todas estas estructuras marcadas en rojo, serían las que activan el sistema parasimpático. O sea que, y hay algunas, fíjense que tienen los dos colores, que quiere decir que cuando integran la información, dependiendo cómo la integren, activan el simpático o el parasimpático. Nombramos el lucus ceruleus, muy importante, ustedes ya lo saben, ya lo hemos nombrado, porque es parte de del sistema, de los sistemas difusos, que liberan noradrenalina. Lo importante es que el lucus ceruleus es la única inervación adrenérgica que tiene la corteza. De ahí no olvidarnos de esto, que impacta en el estado de alerta, como vimos en las primeras diapositivas, y ahí influyen las funciones cognitivas, pero también impacta su liberación, ¿en dónde? En la activación del sistema nervioso simpático. Obviamente porque integra esa información con el núcleo del tracto solitario. Por lo tanto, al activarse estas vías, aumenta el estado de alerta, aumenta el tono muscular, aumenta la actividad del sistema ejecutivo y cognitivo, y se activa el sistema nervioso autónomo. Esa sería la importancia de tener siempre y recordar la actividad del lucus ceruleus como activador también de la respuesta autonómica. O sea que acá tenemos que ese lucus ceruleus activa lo que conocemos, no las vamos a mencionar ahora, como todas esas respuestas que se dan a través del sistema nervioso autónomo ante una situación de estrés agudo. Ahora, un ejemplo, que esto después lo vamos a integrar cuando veamos regulación de la presión arterial, que sería cómo podemos explicar que ante un estímulo estresor muy emocional se genere, o sea, con impacto emocional, se genera toda esa respuesta autonómica que impacta, por ejemplo, en el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia cardíaca, y esto se da justamente, fíjense, las estructuras que mencionamos, corteza prefrontal, amígdala, los núcleos que regulan el sistema autonómico, y impactan en qué, en lo que vamos a ver a partir de la unidad 10, como ejemplo el reflejo baroreceptor. O sea que
ahí tenemos que cuando hablamos de reflejo baroreceptor, no tenemos que olvidarnos que también estos niveles jerárquicos, corticales, sistema límbicos, hipotalámicos, impactan en los efectos de la respuesta al estrés. Y esa respuesta, generalmente la que vemos es cuando se expone al estresor, aumenta la reacción simpática, paralelamente disminuye la parasimpática, que sería una respuesta muy rápida, que tiene un rebote, y después se retorna a lo normal. Pero en la clase que viene vamos a ver que no siempre esa respuesta es netamente simpática. Puede haber casos en que se gatille por la integración a nivel de la amígdala de una respuesta parasimpática. Como por último, para unir estas dos vertientes, ¿quién coordina? Porque esta respuesta es coordinada. Quien coordina estas dos vertientes sería la del sistema nervioso, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, vertiente endocrina, y la vertiente nerviosa, que sería a través del sistema simpático y simpático adrenal, porque también se estimula la liberación de adrenalina de la médula suprarrenal. Nuevamente, ¿qué nos encontramos? La CRH. Por lo tanto, fíjense que CRH, vimos que activa el eje y también activa y estimula el locus coeruleus. Y a través de esa activación, activa toda la cascada que tiene que ver con la activación del sistema nervioso autónomo. Obviamente que, como vimos antes, no nos tenemos que olvidar en este caso de los niveles jerárquicos que representan la evaluación cognitiva y emocional que repercute en la fisiología básica, que sería esta respuesta o esta reacción de emergencia. Acá lo que vemos acá, fíjense que habla de conductas como conducta de miedo y aversión, que aumenta la actividad motora, que puede en algunos casos la actividad del CRF, que es lo que vamos a ver la clase que viene, aumentar la inmovilización o freezing ante el estrés, y esto que vamos a ir viendo en las distintas clases, porque sería cómo impacta el estrés en la ingesta, en la reproducción y en el sueño. O sea que siempre tenemos que tener en cuenta que CRH, en este caso, actúa como un excitador del nucleus coeruleus, un mensajero que excita al nucleus coeruleus y aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Y siempre tener en cuenta entonces esta jerarquía, y que CRH a su vez también tiene inervación sobre el mismo sistema nervioso central, y en la amígdala controla las respuestas autonómicas excitatorias, porque amígdala, ¿se acuerdan que tiene una vinculación directa con el sistema nervioso autónomo? Por lo tanto, ahí tenemos un contrarregulador. Por lo tanto, cuando volvemos a este concepto, vimos algunos fundamentos fisiológicos de estas estrategias de afrontamiento, de esas respuestas de emergencia que vimos, nerviosas y endocrinas. Por lo tanto, cuando hablamos y volvemos al concepto de que podemos tener diferencias en estas respuestas endócrinas y nerviosas, que se vinculan principalmente esas diferencias en la reactividad del cortisol. Porque la exposición al cortisol en el feto, en el neonato, en el niño, genera modificaciones en el sistema nervioso central que pueden aumentar o disminuir la reactividad, por ejemplo, de la amígdala o de la actividad de la corteza prefrontal o el cíngulo o de la órbita frontal. Por lo tanto, se van a dar respuestas totalmente distintas. Y también, en el caso de la corteza singular, a través del hipotálamo, en la respuesta autonómica y del eje hipotálamo hipófiso renal. O sea que fíjense que siempre que hablemos de diferencias individuales, de por qué hablamos de diferencias individuales de respuesta ante el mismo estímulo o ante el mismo estímulo en distintos contextos, tenemos que tener en cuenta que cada una de esas personas en su historia de vida
generó patrones de respuesta, generó vinculaciones entre esas redes neuronales distintas. Y eso es lo que también vamos a ver en las clases que vienen. Cómo se generan y cómo impacta principalmente el cortisol, dado el estrés crónico en las distintas etapas de la vida. Creo que esta es la última. Bien, llegamos a la última. No sé si había algún mensaje. No. Bien. Entonces, fíjense, cuando vayan estudiando todas estas cuestiones, tengan en cuenta sus propias experiencias. Sobre todo cuando hablamos de estrategias de afrontamiento, piénsenlo. Cuando ustedes lo piensan en sus propias experiencias, va a ser cuando más fácilmente aprendan todos estos procesos. Así que bueno, la clase que viene seguimos ya vinculando con la respuesta que tiende a ser patológica, que sería la respuesta de distrés. Y entonces vamos a llegar a ese último ítem, que sería cómo impacta en el estado de salud de la persona. Bien. Bueno. Profe. Sí. No escucho. Lucas, vos sabés que ¿Se me parece que escucha? se corta. Se me trabó. Sí. ¿Querés escribirla en el chat? Voy a apagar la cámara. ¿Ahora se me escucha ¿O si bien? no? Sí, ahora sí. Buenísimo. Le quería preguntar cuando estábamos viendo la respuesta de la corteza prefrontal, si el estímulo era, o sea, la relación entre la corteza prefrontal, la amígdala y el SARA, si el estímulo era, digamos, mediano, así era como un estímulo más grande. Dijo que habían receptores alfa 2 y alfa 1 que eran más. Con respecto a eso, esos receptores están en la corteza prefrontal. Sí, estamos hablando de el balance entre la activación de uno y otro, es lo que va a determinar que eso está, vamos a ir al revés, determinado por la cantidad de noradrenalina que se libera en la corteza. Eso depende de eso si se estimulan más unos que otros. Y eso determina si se inhibe o no a la amígdala en la expresión de las conductas innatas, conductas rápidas de reacción. Bien. O sea que entonces, claro, la expresión de uno u otros está dada por la noradrenalina. Exactamente. La cantidad de noradrenalina que libera los sistemas difusos en la corteza prefrontal. Pero obviamente que de qué depende la cantidad, depende de cómo esa amígdala fue estimulada, porque quien estimula ante ese estímulo fuerte, rápido, es la amígdala. Por eso es un circuito. Claro. Buenísimo, ahí quedó mejor. Y después tenía otra pregunta que me quedó también cuando hablábamos de este circuito que se forma entre el núcleo, entre la corteza también prefrontal y el núcleo, ¿cuánto? No, era el núcleo paraventricular, puede ser, que el que libera arginina vasopresina. Sí, sí. Que también está modulado por la serotonina. No entendía ahí la relación de la CRH. O sea, como que me quedó claro que la serotonina se autorregula y también regula a esas dos hormonas, o sea, a esas dos de neuronas. Pero cuando mencionó la CRH, como que no entendí muy bien. Que la CRH que se libera también impacta sobre la liberación de serotonina. Claro, pero ¿quién libera la CRH? La CRH lo libera el hipotálamo. ¿Qué núcleo? El hipotálamo. Ah, ok. O sea, lo dejo así como el hipotálamo nada más. Porque sí. A veces, a ver, una cosa es cuando le damos información, fíjate que ahí es la CRH hipotalámica que impacta a nivel de la amígdala también,
e indirectamente a través de la amígdala sobre la serotonina. No es un impacto directo, porque fíjate que ahí vas a tener dos núcleos que serían los a través de los cuales el aumento del CRH regula la liberación de serotonina. Por eso a veces la regulación es directa y otras veces es indirecta. Sí, a ver, a veces también les mostramos distintos subtipos de receptores porque se explica, la única forma de entender que a veces estimule y que a veces inhibe es por la presencia de dos subtipos de receptores distintos. ¿Se entiende el concepto? Una cosa es reacción directa, esto lo hablo en general, que la regulación sea directa o que la regulación sea indirecta, que quiere decir que en el medio hay una interneurona o hay otro núcleo que media esa regulación. Y la otra cosa importante como generalidad es que a veces en los textos ustedes encuentran, esto estimuló la liberación de un mensajero, pero el mismo se pone, como en el caso ahí que veíamos de adrenalina y la corteza, noradrenalina. Entonces, ¿cómo? Leí en un lugar que la noradrenalina en la corteza prefrontal la estimula, y en otro vi que disminuye su actividad. Justamente, sí, hace las dos cosas, porque ¿de qué va a depender? De la cantidad de noradrenalina que llegue a la corteza, y eso impacta en dos subtipos de receptores distintos. Por eso también a veces les mencionamos cuáles son los dos subtipos, porque pasan las dos cosas. No es lineal, no es que siempre cuando hay actividad de noradrenalina en la corteza prefrontal se estimule. No, a veces se inhibe. Todo depende de la cantidad de noradrenalina, porque eso hace que se activen otros receptores. Y eso es súper básico, porque a veces cuando hacen una cosa lineal, de repente lo leen distinto y dicen, no, alguno está mal. No, están bien los dos. Todo depende de la cantidad de neurotransmisor y del subtipo de receptor. Por eso a veces no le damos siempre, pero les damos el ejemplo y le hablamos de alta afinidad y de baja afinidad. En este teórico, el otro ejemplo de alta afinidad y de baja afinidad es con el cortisol, cuando hablamos de los receptores M y los receptores G. Fíjense que es importante saberlo, porque te expresa que no todo se da de la misma forma, sino que depende de la cantidad del mensajero químico, si está aumentado o disminuido, y de la actividad, o sea, de qué subtipo de receptor se activa. Parece complicado, pero es como un concepto básico. Tener en cuenta que el sistema endocrino y el sistema nervioso, esa rayita que a veces vemos que dice más o que dice menos, puede cambiar de signo, y que cambie de signo que tiene que hacer pensar que hay un subtipo de receptor distinto actuando. A eso voy, presten atención a eso, duden. Cuando dicen esto no me cierra, piensen, a lo mejor hay otro subtipo de receptor que se activó. Ese sería, digamos, lo importante de tener en cuenta cuando están estudiando sistema nervioso. Y que son circuitos, siempre son circuitos. Entonces, que generalmente se autorregulan entre ellos. Bien, bueno, entonces, sigan repasando y el viernes que viene seguimos. Fíjense que les voy dando links. Acá en Estrella hablamos de opioides, vayan y vean la parte de opioides en el sistema, cuando hablamos de nocicepción. Del sistema difusos hablamos mucho, lo tienen en la guía de autoestudio. O sea que fíjense que se van, no podemos darle todo a los teóricos, porque es mucho, por eso los utilizamos para integrar. Los temas por separado los van viendo, pero en los teóricos se los vinculamos. Por eso cuando terminemos de ver esto, vamos a vincularlo con regulación de la ingesta, sistema inmune,
todo, como, sobre todo porque elegimos estrés para integrarlo, porque primero que es un concepto fácilmente que se equivoca, porque se considera estrés como algo patológico y es un proceso de respuesta normal de supervivencia, y es importante diferenciarlo del estrés crónico o distrés, que es lo que nos va a llevar a las patologías. Así que vamos a ir tendiendo a empezar a ver qué es lo que se altera en el estrés crónico y cómo eso lo vinculamos con la alimentación, la regulación de la glucemia, la regulación de la temperatura, o sea, todas la regulación de la frecuencia cardíaca, la regulación de la presión arterial. Entonces lo damos como ejemplo integrador. Buenísimo. Bien, bueno, Otra cosa, sí, perdón. sí, Lucas. Estuve viendo los teóricos que están en la Mm, PETCO y por ahí está bueno, digamos que tienen como los conceptos bien discriminados, pero por ahí siento que hay como una cosa del correlato que mm. como que me falta, o sea, como que siento que hay como muchos gráficos y muchas cuestiones, muchos modelos representativos, pero como que me cuesta unir por ahí, agarrar los conceptos sueltos que están discriminados, me sirve. Fíjate que esos teóricos están en, están en la, digamos, lo que te falta sería lo oral que vincula uno con otro, te Claro, entiendo. Están sí. subidos los teóricos Son no sé de qué años son, porque hay un del año montón. pasado, Ah, son los del año pasado. sí. A lo mejor hay algunos del anteaño, pero el 90% son los del año pasado. Entonces, Bueno, fíjate que están subidos en, no me acuerdo ahora en cuál de todas me las, parece un teórico Facimed. sí, El- creo que están en ese, porque son, Buenísimo. casi todos son del año pasado. Lo mismo ahora Bueno, les voy a subir en la UT10, regulación de la glucemia, regulación de la temperatura, todas las regulaciones por separado, y después se los vamos a ir integrando a todas los viernes. Entonces ahí pueden ya ir viendo por separado las regulaciones. Así que ya ahora el fin de semana las van a tener subidas. Que también están en los teóricos ahí cargados de fácilmente. buenísimo. Gracias. Bueno, Ahora sí. bueno, chicos, buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profe. Chao. Adiós. Chao, chao.